Hola amiguitos, hoy les voy a hablar de los ángulos. Como bien sabemos, los ángulos están presentes en todos los lados de tu casa. Si miras el techo, si miras la puerta, si miras incluso la pantalla de tu celular, de tu equipo, allí encontrarás ángulos en la silla, en la mesa. O si te has fijado en las manecillas del reloj, vemos que cada hora, cuando cambia, está formando un ángulo. O si te has comido un delicioso cono de chocolate, en la galleta está formada también un ángulo. Veamos qué son los ángulos. Entonces, si bien sabemos, los ángulos están formados por dos semirrectas. En la clase anterior vimos que era una semirrecta. Cada semirrecta forma un lado y la unión de esos lados forma un vértice. La abertura que está dentro de esas dos semirrectas le llamamos ángulo. Entonces, las partes de un ángulo son lados, las dos semirrectas lados, la unión de las semirrectas vértice y la parte de adentro es el ángulo, o sea, lo que medimos en grados. Veamos los tipos de ángulos. Tenemos ángulos agudos, ángulos rectos, ángulos obtusos, ángulo llano, ángulos cóncavos, ángulos completos o ángulos nulos. Muy bien, entonces, ¿qué es un ángulo agudo? Dice que un ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados. Y los ángulos los podemos encontrar en diferentes posiciones. Lo importante es que sepamos ubicar las vértices para poder medir estos ángulos. Bueno, tenemos el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Entonces tenemos estas formas que pueden formar los ángulos obtusos. Bueno, veamos el ángulo recto. Decimos que el ángulo recto es el ángulo más importante cuando medimos. ¿Por qué? Porque esta, como su nombre lo indica, se forma en dos semirrectas recto. Entonces, por eso se llama el recto. El ángulo recto mide 90 grados y este ángulo, de ahí partimos para medir las diferentes clases de ángulos. Bueno, el ángulo cóncavo mide más de 180, pero menos de 360 grados. Entonces, si vemos, forma casi la circunferencia completa. ¿Por qué? Porque tiene que medir menos de 180, más de 180 y menos de 360. Muy bien, veamos el ángulo llano. Entonces, el ángulo llano es un ángulo plano que mide exactamente 180 grados. Bueno, mis queridos amiguitos, algo muy importante que tienes que tener en cuenta para medir un ángulo es que estos ángulos se miden con un instrumento que se llama el transportador. También tenemos que tener en cuenta que los ángulos los medimos en grados. ¿Qué es el grado? El grado es el número pequeñito que aparece indicándonos la medida de un grado. Por ejemplo, acá tenemos 180, ¿cierto? Pero este cerito que tú encuentras pequeñito en la parte superior derecha, eso quiere decir grados. Entonces ya sabemos que los grados, los ángulos los medimos en grados. ¿Y qué es un grado? Pues es el cerito pequeñito que vemos al lado superior derecho. Muy bien.
Entonces, les estaba mostrando que los ángulos se miden con un transportador. Más adelante, en la próxima clase, pondremos en práctica cómo medir los ángulos. Por hoy les voy a indicar que este transportador está midiendo un ángulo recto, porque sus líneas son rectas. Si vemos bien acá, este forma una línea recta y otra línea recta por acá. Entonces, este es un ángulo recto. Muy bien. Para saber entonces cómo debemos ubicar la línea recta del transportador, la ubicamos en una parte del ángulo. En este caso, la ubiqué acá. Entonces, hacemos coincidir, como vemos, si tú puedes tener un transportador en casa, vas a ubicar esta lineecita que lo utilizamos para ubicar el vértice de nuestro ángulo. Entonces, cuando tú vayas a medir un ángulo, debes tener en cuenta de colocar la línea recta de tu transportador sobre la línea recta de tu ángulo y hacer que coincida el vértice de ese ángulo con la partecita de la mitad de tu transportador. Después de que ya hayas ubicado muy bien la línea recta, entonces sobre el ángulo pusimos nuestro transportador. Entonces, con nuestro lapicito o con nuestro dedito, vamos a llevar hacia arriba toda la línea recta que forma nuestro ángulo. El numerito que aparece acá arriba en el transportador quiere decir cuántos grados mide ese ángulo. Entonces, de esta forma es que utilizamos el transportador. ¿Listo? No lo olvides, voy a repetir, aunque en la próxima clase mediremos y practicaremos las clases de ángulos. Entonces, repito, para medir un ángulo debes colocar la parte recta de tu transportador y hacer coincidir el vértice con la mitad del transportador. Luego, pones el transportador sobre tu ángulo con tu lápiz, llevas tu lápiz hacia arriba y ubicas cuánto mide ese ángulo. En este caso, estamos en lo cierto. Este ángulo es un ángulo recto porque acá dice que mide 90 grados. Muy bien, mis amores, esto es todo por hoy. Espero que te aprendas muy bien las clases de ángulos y los puedas poner en práctica en el jueguito que debes hacer en línea. Chao, chao.